Buenos días a todos. Mi nombre es Alba Ramírez, y soy estudiante de último año del doble grado de Ingeniería en Organización Industrial eh, y Administración y Dirección de Empresas. Bueno, soy EUCARIES Ambassador para este año 2022-2023. Un poco venía hoy a hablar de cuáles son las posibilidades y oportunidades en la Unión Europea, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, especializado específicamente en carreras técnicas. Vamos a ver una pequeña presentación sobre el tema. Bien, como decía, vamos a hablar de las oportunidades profesionales en instituciones de la Unión Europea y cuáles son los procedimientos de selección de EPSO, que es la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea. Bien. Como decíamos, ¿no? Vamos a hablar de trabajos en instituciones de la Unión Europea, pues esto puede ser Comisión, Parlamento, Consejo, cualquiera de las agencias de la Unión Europea, e incluidas también las representaciones de la Unión Europea en los distintos países europeos. ¿Qué perfiles se busca en EUCARIES? Bueno, en general buscamos un montón de tipos de perfiles. Normalmente se piensa, ¿no?, que estamos hablando de perfiles más de derecho o más de administradores de ADE, traductores incluso, pero en realidad hay cabida para todos los puestos. Como podemos ver aquí, pues sí que tenemos economistas, tenemos administradores, pero también tenemos IT, tenemos tech, tenemos ciencia, tenemos asistentes, secretarios, comunicación. Entonces vamos a indagar un poquito más en esto posteriormente, especialmente en aquellas que son para carreras técnicas. ¿A quién busca la Unión Europea? Bueno, primer requisito indispensable es ser ciudadano de la Unión Europea. Además, es necesario tener mínimo 2 idiomas de la Unión Europea, uno en un nivel C1, uno en un nivel B2. Normalmente el C1 es el español en nuestro caso, pero puede ser cualquiera oficial de la Unión Europea. Hay que estar cómodo trabajando en equipo. Al final tenemos que pensar que en la Unión Europea vamos a encontrarnos gente de un montón de países, con culturas diferentes, con formas de trabajar diferentes, y es muy importante el trabajo en equipo. Y bueno, vamos a presentar oportunidades para graduados universitarios y no graduados, pero en específico, bueno, siendo estudiantes de la WPGC, pues les interesarán más los de grado universitario. ¿Qué ofrece la Unión Europea? Bueno, las condiciones son muy buenas, es un trabajo interesante con muchos retos, el ambiente de trabajo, como decíamos, es internacional, hay mucha cabida al desarrollo personal y profesional, que es muy importante, inclusive dentro de las horas de trabajo. Las condiciones de trabajo son flexibles, existe movilidad en el trabajo, hay un muy buen balance vida-trabajo, se llevan a cabo iniciativas de bienestar en el trabajo, una forma de trabajo colaborativo. La Unión Europea hace además mucho hincapié en la inclusión, la igualdad y la diversidad, así que esto es algo que está muy presente dentro del paquete que oferta pues, las carreras de la Unión Europea. Grandes compensaciones y beneficios. Al final tenemos que pensar que al ser opositor o funcionario de la Unión Europea, pues por ejemplo no se pagan impuestos. Aún así la compensación también es muy buena y muy competitiva. Y bueno, al final Shaping Europe Together, ¿no?, que es el lema de las EUCARIES, que al final es un poco el objetivo final de trabajar como funcionario de la Unión Europea, Shape Europe. Todo lo que vamos a hablar hoy lo podemos encontrar en la web de EPSO, escribiendo EPSO, EPSO en Google, o en el link que pueden ver en la pantalla. Pueden encontrar todas las informaciones sobre convocatorias abiertas, procesos de selección, ejemplos de test, toda la información que pueda haber actualizada estará ahí. Bien, vamos a hablar de las oposiciones. Posteriormente hablaremos de otros tipos de formas de acceder a la Unión Europea, pero vamos a empezar con las oposiciones, que es el 80% de los puestos que vamos a encontrar en las instituciones. Bien, ¿qué competencias busca la Unión Europea en sus funcionarios? Bueno, coincidiendo este año con el Año Europeo de las Competencias, han cambiado también las competencias de la Unión Europea, y ahora mismo son estas 8, ¿no? Que sería, bueno, pues pensamiento crítico, análisis y resolución creativa de problemas, pues la toma de decisiones y el obtener resultados, el manejo de la información, especialmente digital, ¿no?, en nuestra era, pues self-management, el trabajo con otros, aprender como una habilidad, esa es muy importante, comunicación, y entrepreneurship, ¿no?, que es como emprendimiento interno, es decir,
tener la iniciativa dentro del trabajo, de decir, oye, si hacemos esto y vamos a hacer lo otro, eso también se busca. Pueden encontrar más información sobre estas competencias y específicamente qué áreas se buscan en este QR, pero también pueden encontrarlos poniendo competencias EPSO en Google y les aparecerá una presentación detallada en todos los idiomas de la Unión Europea. Bueno, ¿cuáles son los tipos de oposiciones o competitions, como lo llama la Unión Europea? Bueno, tenemos dos tipos, generalistas y especialistas. En el caso de las generalistas, bueno, se puede ser de cualquier campo, no se requiere ninguna experiencia profesional previa, es para graduados universitarios y son puestos AD5. ¿Qué significa AD5? Bueno, AD lo podrán ver en varios sitios como AD o Administrator, son puestos reservados para graduados universitarios. 5 implica que solo hace falta el grado y no tener experiencia. Por ejemplo, si vemos un AD6, estamos hablando de 3 años de experiencia. Entonces, AD5 sería para ahora, si salimos de la carrera y no tenemos experiencia, pero tenemos el título en la mano, podemos presentarnos a las oposiciones generalistas. Las especialistas, sin embargo, les pueden interesar en el futuro, van pues para campos especializados, se requiere experiencia para la mayoría. Estamos hablando de puestos para graduados y no graduados. Y como pueden ver aquí tenemos AD6, AD7, como decíamos antes, Administrator 6, pues se requieren 3 años, AD7 se requieren 6 años de experiencia y bueno, Assistant 3. Lo mismo también se requiere experiencia, pero en el caso de Assistant pues son puestos de no graduados. Vale, ¿cómo son las competitions? Bueno, hasta antes de febrero de este año, las oposiciones tenían un formato bastante diferente y era un formato bastante más complejo y bastante más largo. Normalmente las oposiciones, entre que te apuntabas, hacías los test y estabas en lista de reserva, a lo mejor tardabas de 1 año a 1 año y medio, dependiendo. Ahora se ha reducido ese tiempo a 6 meses, desde que se aplica hasta que se está en la lista de reserva. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nosotros aplicamos en la convocatoria que está abierta, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y lo primero que tendremos que hacer es un test de razonamiento. Esos test de razonamiento tienen 3 partes, que serían la verbal, la numérica y la abstracta. En la verbal, bueno, pues se va a ver comprensión lectora, razonamiento en general en cuanto a palabras, en numérico, pues matemático, y abstracto, pues es más abstraer información de cosas que no están tan claras. Este test será multiple choice questions, es decir, es un tipo test, lo que conocemos en España como un tipo test, y simplemente hay que aprobar para pasar, o bueno, si suspende no pasamos, pero no se nos va a poner en lista por nota, simplemente el requisito es pasarlo. Ahora pasamos a la siguiente fase. Si estamos aplicando para generalistas, habrá que hacer un test de conocimiento de la Unión Europea. Este test vuelve a ser tipo test, y este sí que va con nota, es decir, aquí sí que va a haber una lista con primero la persona que más notas sacó y así sucesivamente. En el caso de los especialistas no van a tener que hacer el test de conocimientos de la Unión Europea, pero sí que van a tener que hacer un test de conocimientos en el área a la que están aplicando, perdón, también tipo test, y este también, como el anterior, pues sí que va a tener un ranking según nota. La última parte pues sería el test escrito, en el que se verán pues 4 de las competencias generales de las 8 que veíamos antes, y este test será corregido por un examinador, es decir, vamos a tener una nota. De nuevo, se nos va a colocar en un ranking y dependiendo ya de ese ranking, pues tendremos la lista de reserva final. Bien, ¿qué competencias son estas que se nos van a mirar en el written test? Bien, la primera, pensamiento crítico, analítico, resolución creativa de problemas, pues decision making y obtener resultados. La comunicación efectivamente es súper importante y más en un texto escrito. Y bueno, entrepreneurship. ¿Cómo puede ser este test escrito? Bueno, se baraja, por ejemplo, la posibilidad de que este test escrito sea que se le dé al candidato pues, una serie de fuentes con determinada información, se pida que se escriba un informe de un tema específico utilizando estas fuentes y el candidato va a tener que decir, bueno, esta fuente no es fiable, de esta fuente no me puedo fiar mucho, solo puedo sacar alguna información, contrastar las fuentes, etc. Entonces, eso más o menos ese es el test y es lo que se va a mirar. Bien, estamos en la lista de reserva de candidatos exitosos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, como hemos visto, las oposiciones hasta ahora no son tipo España, no son de estudiar un libro y hacer un examen con muchos temas, sino se trata más pues, de competencias generales. Entonces, los candidatos exitosos
Tampoco va a ser como en España que ya tengamos una posición física, fija, perdón, sino que vamos a tener que contactar con las instituciones de la Unión Europea para ver si, bueno, tenemos un puesto accesible ahí, entrevistarnos con esa institución europea y si efectivamente somos exitosos, pues tendremos un contrato con estas instituciones de la Unión Europea. Aquí ya EPSO pues dejaría de tener una función, sino simplemente será con la institución determinada. Próximas convocatorias, bueno, ya las convocatorias de mayo han pasado, que son para propiedad intelectual y economía. En junio podemos ver también para AD7, que recordemos, 6 años de experiencia, pues para transporte y manejo de crisis, migración y seguridad interna. Pero la que puede resultar más llamativa para, sobre todo, los estudiantes de último año de carrera, ¿no? Son los administradores generales de cualquier campo que van a abrirse en septiembre de 2023. Recordamos que AD5 no requiere experiencia profesional, simplemente tener el título, entonces cualquier persona ahora mismo que se gradúe este año en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá presentarse a estas oposiciones y obtener un puesto de generalista. Bien, decíamos antes, 80% de los puestos son por oposición, pero existen otro tipo de puestos. ¿Cuáles son estos? Bueno, tenemos contract agents, que se llaman CAST. Bueno, ya ahora hablaremos un poquito más en detalle, ¿no? Pero son puestos específicos temporales. ¿Cuál es la diferencia con temporary agents? Bueno, temporary agents son agentes que se contratan en base a pues, cubrir una baja, cubrir una necesidad, pues eso, temporal. Tenemos staff interno, freelancers, seconded national experts. Esto es cuando ya eres un experto en tu país, un experto nacional, pues se te puede llamar para una cosa específica. Y luego, pues, trainees, ¿no? O prácticas, que también las hablaremos más tarde. Vamos a empezar con los contract agents. Como decíamos, los contract agents son temporales, pero ¿en qué sentido son temporales? Bueno, existen dos tipos, como vemos aquí son permanently available profiles, son puestos que están siempre abiertas las convocatorias, porque siempre se busca este tipo de perfiles y bueno, se va haciendo el proceso varias veces al año. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, Educational Psychologist, tenemos puestos en comunicación, tenemos puestos en leyes, en recursos humanos, finanzas, pero como pueden ver también tenemos, pues, por ejemplo, como Project Management, que también puede ser importante, o si miran, también tenemos Information and Communication Technology, que también es importante para las carreras técnicas. Vale, este sería el primer tipo de contract agent y bueno, el selection procedure, básicamente se abre el periodo de registro, se hace una preselección por los servicios de reclutamiento, se hace el test de EPSO, que again es multiple choice questions. Aquí tenemos dos, el primero reasoning test, verbal, numérico, abstracto, igual que en las oposiciones en el lenguaje 1, es decir, el lenguaje que hayamos puesto que tenemos C1. Y luego tenemos un competency test, que es pues, conocimiento en el área, lo mismo si se acuerdan que las oposiciones, en el lenguaje 2, que será el que hayan puesto como B2. El primero, si pasan, pues será válido 10 años, y el segundo 5. Se hará la entrevista para el Recruiting Service y bueno, pasaríamos al recruitment. Ahora tenemos las ad hoc vacancies, que básicamente son puestos que se abren específicamente para cubrir necesidades específicas. Por ejemplo, con el COVID surgió la necesidad de reclutar más científicos, pero no eran científicos que se iban a necesitar durante toda la vida de las instituciones europeas, sino simplemente para pues, paliar la crisis que tuvimos con el COVID. Entonces, como podemos ver aquí, pues algunos de los que están abiertos, IT Officer, IT Service Officer, que pueden ser interesantes para carreras técnicas. Y bueno, tenemos otros tipos, ¿no? Como recursos humanos, tenemos Clinical Trials, como ven también tenemos Computer Scientist, que también puede ser interesante. Bien, pasamos a las prácticas y las prácticas, lo primero, EPSO no lleva las prácticas, simplemente cada institución europea ofrece su programa de prácticas, pero EPSO sí que tiene en su página web, en Job Opportunities Traineeships, tiene centralizado un link para todas las prácticas, como pueden ver en la pantalla, si entran en la web de EPSO lo pueden ver también,
con todos los tipos de prácticas y directamente te lleva a la página específica de la institución que esté reclutando. Hay muchos tipos de prácticas, algunos muy famosos como Schumann, pero hoy vamos a hablar de uno de los más famosos por excelencia, que son las prácticas en la Comisión Europea, o también conocidas como Blue Book. Bueno, estas prácticas son prácticas de 5 meses que se hacen siempre en 2 periodos fijos. El primero es de marzo a julio del año y luego el siguiente siempre es de octubre a febrero, pues eso, de un año para otro. Siempre 5 meses. Son prácticas pagas, alrededor de 1.200 euros, y ofrecen ayudas también para movilidad. La gran mayoría, el 80%, están en Bruselas y Luxemburgo, pero hay un 20, un 15, un 20% que están en las representaciones permanentes en otros países, por ejemplo, pues la representación permanente de España y de todos los países. Más o menos suelen haber unos 1.800 trainees al año, sumando ambas convocatorias. Y bueno, hay un gran número de aplicantes. Ahora vamos a hablar de eso un poco más en detalle. Primero, ¿quién puede aplicar? Bueno, hay que aplicar dentro de la fecha. Hay que tener el título universitario en la mano, es decir, tenemos que estar graduados. Es necesario el mínimo de 2 idiomas de la Unión Europea, pero uno de ellos sí o sí tiene que ser o el inglés, o el francés, o el alemán. No hace falta tener la ciudadanía de la Unión Europea, de ningún país de la Unión Europea, es decir, puede aplicar gente de cualquier lado del mundo, y ahora veremos que esto es una de las cosas que hacen que estas prácticas sean muy competitivas. No hay límite de edad y no puedes haber trabajado en la Unión Europea más de 6 semanas antes de empezar con las prácticas. Bien, entonces, Key Steps. Tenemos ahora la convocatoria para marzo del año que viene, que sería aplicar en julio de este año, del 16 de julio al 31 de agosto de este año. El año que viene, en enero, se abrirá el periodo de aplicación para las prácticas de octubre de 2024. Bien, aplicamos online. Hay unos 12.000 aplicantes de media cada convocatoria, o sea, estamos hablando de que es un número muy alto de aplicantes. Y además estamos compitiendo con gente pues, de China, de Estados Unidos, de sitios que además suelen tener una cultura un poquito más competitiva en cuanto a prácticas. Se hace un eligibility check, se mira que toda la documentación presentada esté bien, y se hace una preselección de unos 2.500 Blue Book. Una vez pasamos esta preselección, pues al final terminan recibiendo oferta unos 900. Aquí pasa un poco lo mismo que con las oposiciones, habría que ir tocando puertas, ¿no?, de las instituciones europeas y decir, oye, me interesa hacer prácticas aquí, me interesa hacer prácticas aquí, para poder recibir esa oferta. Pueden aplicar poniendo pues prácticas Blue Book en Google, les aparece seguro, y si no, pueden acceder a este link y ahí podrán encontrar las prácticas. Como recuerdan, también en la página de EPSO pueden encontrar todos los programas de práctica centralizados. Vamos a hablar ahora de qué pueden hacer las titulaciones que son específicamente técnicas, es decir, pues ingenierías, arquitecturas, todas estas titulaciones que inherentemente no tienen tanto derecho, no tienen tanto política, entre comillas, ¿no? Bueno, lo primero, hay oportunidades muy distinguidas. Tenemos puestos técnicos y tenemos puestos más administrativos. Aquí habría que decidir si lo que queremos es dedicarnos a la ingeniería como tal, o si, bueno, tenemos nuestro título de ingeniería, pero preferimos dedicarnos a otro tipo de puestos. Vale, en el caso de administradores, como decíamos antes, AD 5, 6 y sucesivos, 5 recordamos que es que no hace falta tener experiencia. Pues tenemos, por ejemplo, las generales. Si no queremos dedicarnos a la ingeniería, no queremos dedicarnos a la arquitectura, tenemos las generales. Y luego tenemos específicas, por ejemplo, IT Administrators y Assistants. Recordamos, Administrator con carrera, Assistant no hace falta tener el graduado universitario. Las funciones, bueno, pues tenemos formulación y desarrollo de políticas, ejecuciones operativas, gestión de recursos, gestión de proyectos. Son muy variadas dependiendo de qué tipo de convocatoria nos estemos presentando. Ahora, si nos vamos a Contract Agency y decimos, oye, quiero probar en la Unión Europea, pero específicamente todavía no sé si lo que quiero es ser funcionario de la Unión Europea, pues nos podemos presentar a puestos de Contract Agents. Y aquí vamos a hacer un inciso, como podemos ver, FG 3, 4. Bueno, tenemos FG 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, FG siempre es como el administrator que tiene el AD, que tiene el puesto de administrator, pues aquí lo ponemos como FG, ¿no? En el caso de FG 4 es el que requiere
tener titulación universitaria, ¿vale? Entonces, no te exige ningún nivel de experiencia, eso siempre irá aparte en la convocatoria, pero que sea 4 implica que mínimo debe ser graduado universitario. Si es un 3, mínimo habrá que tener pues bachillerato equivalente. Entonces, hay puestos muy, muy importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos SEC, Tecnología de la Información y la Comunicación, tenemos, pues, Auditoría de Seguridad y Tecnológica, tenemos Ciberseguridad. Estos son un poquito más, a lo mejor, orientados a carreras más de ingeniería informática, de datos, etcétera, pero también tenemos otros, como por ejemplo, vemos aquí, pues, experto en sistemas de control y sistemas hidromecánicos. Y también recordemos que una de las agencias, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Es la Agencia Espacial. Tenemos un montón de agencias que son, pues, en base más dedicadas a la ingeniería, más dedicadas a proyectos de ingeniería, y hay un montón de puestos que se van abriendo dependiendo de la convocatoria. Hasta aquí llega la presentación. Cualquier pregunta que tengan, pues pueden acceder a cualquiera de nuestras redes sociales. Tenemos específicamente EduCareers Las Palmas, Twitter, Instagram y LinkedIn. Pueden encontrar a EduCareers también en Facebook y en YouTube, aparte de las 3 anteriores. Y si tienen cualquier duda, pueden escribirnos específicamente a educarriers.laspalmas@gmail.com y estaremos encantados de ayudarles. Muchas gracias.